Bueno, vamos a terminar con el tema que habíamos empezado la semana pasada, es decir, vamos a terminar con los tipos de cargas, ¿no es cierto? Habíamos visto la semana pasada la relación que existía entre la carga, el corte y el momento, y habíamos analizado cómo hacíamos para encontrar la variación del diagrama de momento flector y de corte cuando teníamos una viga cargada con una carga uniformemente distribuida. Ahora lo que vamos a ver es cómo trabajamos con una carga triangular y con una carga trapecial. Y vigas cargadas con pares. Lo que yo les voy a mostrar ahora es el libro del ingeniero Llano. Ustedes lo tienen en el aula abierta, lo tienen como bibliografía, así que lo pueden ubicar. Estamos en la página 186. Así que si quieren buscarlo, búsquenlo y así lo tienen y lo pueden ir siguiendo mientras yo voy hablando. Avísenme cuando lo tenga y empezamos. ¿Estamos? ¿Podemos empezar? Bueno, acá tenemos en la figura, tenemos una viga simplemente apoyada, donde tenemos graficada una carga triangular. En el apoyo A, la carga vale 0. En el apoyo B, la carga tiene una intensidad P. Luego, la carga total va a ser igual a P. ¿Ven el cursor mío? ¿Sí? La carga total P va a ser igual a la intensidad máxima P por la luz L dividido en 2. Y va a estar ubicada a 1/3 de la base mayor. Esa sería la carga total. Ahora bien, si nosotros queremos calcular las reacciones de vínculo, tenemos que la carga total es P por L sobre 2 y tenemos la distancia desde A hasta el punto donde está ubicada la resultante total, la carga total, la denominamos A, y la distancia que hay entre la carga total y B la denominamos B menor. Una es 2/3 de L, la otra es L sobre 3. Luego, las reacciones, si yo saco momento respecto del punto A, voy a tener P por A, ¿no es cierto?, positivo, menos RB por L. Luego, RB va a ser P por A sobre L. Y inversamente, si sacamos momento en B, vamos a tener RA por L menos P por L sobre 3. Luego, RA va a ser P por L sobre 3 dividido, P por B dividido L.
Luego, si nosotros sabemos que P es igual a P a la intensidad máxima por L sobre 2, y lo reemplazamos, vamos a llegar a que la reacción en A va a valer P por L sobre 6 y la reacción en B va a valer P por L sobre 3. Si yo sumo ambas reacciones, me va a dar P por L sobre 2, que es la carga total vertical que yo tengo ubicada en el punto a 2/3 de A a 1/3 de B. Para poder analizar cuánto vale la variación del momento y del corte, yo tengo que determinar cuánto vale la intensidad de carga P sub X acá, a una distancia X del apoyo A. Entonces, hago una relación de triángulo y digo que P sub X es a X como P es a L, ¿sí? Luego, P sub X va a ser P por X sobre L, ¿sí? Esa sería la intensidad de carga que tengo a una distancia X del apoyo A. Luego, si yo saco cuánto vale, tomo una sección, ¿no es cierto? Acá, tomo una sección en este punto a una distancia X del apoyo A. La carga que yo voy a tener a la izquierda de esa sección X, ¿qué va a ser? Va a ser P sub X, la intensidad en este punto, por X, ¿no es cierto?, que es la longitud, dividido en 2. ¿Y a dónde va a estar ubicada? Va a estar ubicada a 1/3 de X. Desde la sección que yo estoy considerando, a 1/3 de X, voy a tener esa carga que tengo a la izquierda. Luego, si yo digo que es 1/2 de P sub X por X, lo reemplazo por esta otra ecuación y me queda que la carga P total, digamos, de la distancia, en la sección X, la sección que tengo en este punto, va a ser 1/2 de P, intensidad total máxima, por X al cuadrado sobre L. Luego, si yo quiero calcular el corte ahora en esta sección, ¿qué voy a tener? Voy a tener las fuerzas que tengo a la izquierda de esa sección. Entonces, a la izquierda de esa sección, ¿qué voy a tener? La reacción en A, ¿no es cierto? Y menos la carga PX, ¿no es cierto?, que acabamos de calcular. Ese sería el corte en este punto. Luego, si lo A menos PX, A valía 1/6 de P por L y P sub X, PX valía P por X cuadrado sobre 2L, ¿no es cierto? Tengo acá la ecuación de que una ecuación de una parábola cuadrática, ¿no es cierto? Tengo X cuadrado, que me va a estar dando la variación del corte, que sería esta, la variación del corte en la sección que yo tengo ahí. Le voy dando valores a X y puedo ir encontrando los valores de esta parábola. Para el momento hacemos exactamente lo mismo. Si yo quiero calcular cuánto vale el momento acá, ¿cómo va a ser la ecuación? A la izquierda de esa sección que tengo RA por X, ¿no es cierto?, positivo, y menos PX por sobre 3. ¿Sí? Entonces tengo MA, que M en la sección X va a ser la reacción en A por X menos PX por X sobre 3. Si reemplazo P sub X por su valor P por X sobre L y reemplazo a por P por L sobre 6,
llego a esta ecuación, que es una ecuación de ¿qué? Una ecuación de una parábola cuadrática, cúbica, ¿no es cierto?, que es esta. ¿Se entendió o no se entendió? Por favor, contéstenme. ¿No se Sí, entendió? profe. ¿Cómo? ¿Sí se entendió? ¿Se entendió? Listo. Analicemos ahora, entonces, un poquito. Anótense, tengan por favor, cuando estemos en clase, tengan papel al lado con un lápiz para darle, les pido, y así lo tienen a mano. Anótense al lado en el papel la relación que existía entre la carga, el corte y el momento. Entonces decimos que menos Q, menos intensidad de carga Q, es igual a la derivada del corte respecto de X y es igual a la derivada segunda del momento respecto de X dos veces. Eso eran las ecuaciones de la relación que existe entre el corte, el momento y la carga, ¿no es cierto? Entonces analicemos ahora esa situación geométricamente. Si yo digo que el corte es, perdón, la carga, menos la carga, es la derivada del corte respecto de X. Si la carga vale 0, ¿sí? Si la carga vale 0, la derivada del corte respecto de la derivada de la carga respecto de, perdón, la derivada del corte respecto de X va a ser igual a 0. Eso, geométricamente, ¿qué es lo que es? Es una tangente horizontal, ¿sí? Vale 0. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que en este punto, en el punto A, donde la carga valía 0, la tangente a mi diagrama de corte va a ser una tangente horizontal. Cuando yo voy a graficar el corte, yo digo, si yo me pongo en un punto infinitesimalmente a la derecha del punto A, el corte, ¿cuánto vale? Vale RAI, ¿no es cierto? Y va a ser positivo porque eleo a mi mano izquierda con respecto a la de la derecha. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Lo tomo por sí o lo tomo por no? Bueno, quiero entender que sí. Tengo entonces, mi diagrama empieza con más RAI. En este punto, la ecuación que nosotros encontramos para el corte era esta: 1/6 de P por L menos 1/2 de P por X cuadrado sobre L. Esto es la ecuación de una parábola cuadrática. Entonces, esa parábola cuadrática va a tener una tangente horizontal en el punto A. Ya conozco algo, conozco en A que vale RAI y ahí tengo una tangente horizontal. En B, nosotros si hacemos la ecuación, vemos que si a A yo le pongo, en la ecuación esta de corte, yo pongo para X igual a 0, que sería en el punto A, fíjense que me quedaría 1/6 de P por L, que es RAI, ¿sí? Y esto se me haría 0. Si yo ahora me pongo en un punto infinitamente a la izquierda de B,
es decir, que le pongo a esta ecuación que X vale L, me va a quedar 1/6 de P por L menos 1/2 de P por L cuadrado sobre L. Es decir, que me queda 1/2 de P por L. 1/6 de P por L menos 1/2 de P por L me queda menos 1/3 de P por L. 1/3 de P por L, ¿qué es? Es la reacción en B. ¿Sí? Quiere decir que este punto que está acá abajo vale menos 1/3 de P por L. Este punto acá abajo. Por una condición, nosotros sabemos que en todos los casos de las parábolas cuadráticas, las tangentes extremas de las parábolas cuadráticas se cortan a la mitad de la luz. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Si yo sé que la tangente en A es horizontal, la trazo, y en L sobre 2, en la mitad de la luz, ese punto lo uno con el valor que tengo acá abajo, que era menos 1/3 de P por L, que era menos la reacción en B. Entonces tengo la otra tangente extrema. Y de esa forma puedo trazar la parábola que me da mi diagrama de corte. Tengo la primer parte del diagrama a una distancia x0, la tengo positiva y desde ahí pasa a ser negativa. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Si ahora analizamos para encontrar, si vemos la parábola cúbica que me representa el diagrama de momento, nosotros tenemos que siempre, bueno, yo les decía recién que las tangentes extremas se cortan a la mitad de la luz en las parábolas cuadráticas. Realmente la definición genérica es que las tangentes extremas siempre se juntan en el baricentro de la carga. Entonces, si tengo una carga uniformemente distribuida, o como sería en este caso, una parábola cuadrática responde a una carga uniformemente distribuida, entonces en la mitad de la luz. En el caso de esta, que es una parábola cúbica, ¿no es cierto? Perdón, la carga es triangular, la carga total va a estar en el tercio, entonces las tangentes extremas se van a cortar a 1/3 de la luz. Entonces, ahí tengo una y ahí tengo la otra tangente extrema para ir trazando esta parábola. Luego, ¿qué puedo hacer? Tomo esta carga triangular a la izquierda, esta carga trapezial a la derecha, vuelvo a ubicar las cargas totales y donde me cortan a las tangentes que ya tenía, uno esos dos puntos y ahí ya me da una forma de cómo va a ser mi parábola cúbica. De todas maneras, la forma más fácil para encontrar esta parábola es tomar la ecuación del momento e ir dándole valores a X y aplicando la ecuación y vamos construyendo la parábola por puntos. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. Veamos ahora esto. Si nosotros decíamos que el corte, la derivada del corte respecto de X me daba la carga, ¿sí? Entonces, si yo tomo la ecuación del corte, que es 1/6 de P por L menos 1/2 de P por X
cuadrado sobre L y lo derivo, fíjense, este primer término se me va a anular porque es una constante. Y este segundo término me va a quedar menos 1/2. Este cuadrado me baja, me queda 2x, entonces el medio se me va. Y me va a quedar menos P por X sobre L. P por X sobre L, que es la carga que yo tengo en el triangulito que yo estoy considerando. P por X, P, la intensidad de carga P, por la distancia X, dividido en P por X sobre L, total de la carga. Luego, verificamos lo que decíamos, que la derivada del corte es la carga. Si derivamos ahora el momento, fíjense, A por X, acá, vamos. Si derivamos esto, me va a quedar 1/6 de P por L por X. Derivo esto, me queda 1/6 de P por L, menos 1/6 de P por X cubo sobre L. Derivo esto, me va a quedar X cuadrado y el 3 me baja. Me queda menos 1/2 de P por X cuadrado sobre L, que no es otra cosa que la ecuación del corte en esa misma dirección. Nosotros también podemos decir que, así como yo les dije recién que la derivada del corte respecto de X será igual a menos la carga, también les puedo decir de que el corte es igual a menos la integral de Px por diferencial de X, más una constante de integración C1. Si integramos esto, vamos a llegar a lo mismo, 1/2 de P por X cuadrado sobre L más C1. ¿Sí? Después, buscando para Qx para X0, C1, sabemos que va a valer A. Y por lo tanto, Qx nos va a quedar menos 1/2 de P por X cuadrado sobre L más 1/6 de P por L. Y lo mismo puedo hacer con el momento, donde digo que el momento va a ser igual a la integral del corte más una constante C2. Luego, menos 1/6 de P por X cubo sobre L más 1/6 de P por L X más C2. Cuando M para X igual a 0, que esto se me anularía, el momento es 0. Entonces C2 vale 0. Luego me queda que el momento va a ser menos 1/6 de P por X cubo sobre L más 1/6 de P por L por X. ¿Se entendió? Bueno, cuando tenemos ahora cargas trapeciales, las cargas trapeciales nosotros podemos estudiar de varias formas. Podemos concentrar la carga en el baricentro del trapecio. El baricentro del trapecio, ¿cómo lo encuentro? Gráficamente lo encuentro uniendo, Divido la base superior, la divido en 3 y lo uno con los vértices. Entonces, donde se me corten esas dos rectas, me van a dar el punto donde está aplicado P. ¿Sí? Lo mismo hubiera sido si lo hubiera hecho para abajo. Exactamente lo mismo y los trazo desde acá. Ahí tendría ubicado P. Pero más fácil es, puedo dividir la carga trapecial en dos triángulos. En un triángulo de intensidad máxima PA y en el otro extremo 0, y otro triángulo de intensidad máxima PV y en el otro extremo 0. Y tengo la intensidad de carga, esta P1 va a ser igual a PA por L sobre 2.
Y P sub 2 va a ser P sub B por L sobre 2. Y las tengo ubicadas a 1/3 y a 1/3. Esa sería una forma. Y la otra forma sería, tomo esta base rectangular de intensidad PA como una carga uniformemente distribuida, donde en L sobre 2 voy a tener la carga total, y dejo un triángulo, una carga triangular acá que va a tener una intensidad de 0 en A y una intensidad PB menos PA en este extremo. Y la carga total va a ser PB menos PA por L sobre 2 y va a estar ubicada a 1/3 de ese triángulo, es decir, acá. Y de esa forma voy sacando el corte y el momento para esas dos cargas. ¿Sí? Bueno, acá tenemos ya varios ejemplos en esto. Fíjense ustedes, en el libro de Llano van a encontrar siempre esto que es se denomina polígono funicular, y era una forma gráfica de hacer las cosas cuando no existían las calculadoras y las computadoras. Entonces hacerlo gráficamente era mucho más rápido, pero eso ya lo he dejado totalmente de lado. Bueno, con esto ya tendríamos, digamos, lo que son las cargas uniformemente distribuidas y las cargas triangulares o las cargas trapeciales, las tendríamos resueltas. ¿Qué nos estaría faltando? Nos estaría faltando lo que es las vigas cargadas con pares. Es decir, nosotros habíamos visto, ¿no es cierto?, las cargas, bueno, acá teníamos la carga uniformemente distribuida, teníamos todo lo que era la definición del momento, los signos, ¿no es cierto?, el momento flector, el esfuerzo de corte, el esfuerzo normal, los diagramas con cargas concentradas, ¿no es cierto?, los diagramas, la viga empotrada, ¿cierto?, con el diagrama, como calculábamos los esfuerzos, con los diagramas correspondientes, la relación entre corte, momento y carga, ¿no?, que es lo que hemos aplicado recién, la viga simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida, ¿sí?, y la viga con carga triangular, que es lo que hemos visto, y fíjense que acá no está desarrollado, eso es que fui al libro de Llano para que lo tengan, y lo mismo acá con la carga trapecial. La carga trapecial, esto es lo que yo les decía, que pueden descomponerla en una carga triangular y en una carga uniformemente distribuida. Vamos a ver ahora, ¿hay alguna duda con respecto de los diagramas y de esas cargas triangulares y trapeciales o no? No, profe. Bien. Entonces vamos ahora a ver cómo son los diagramas de momento cuando nosotros tenemos una viga cargada con un par. Fíjense, en este caso tenemos una viga simplemente apoyada, y acá hay un pequeño error, acá han puesto los dos vínculos, los han puesto como vínculos dobles, uno de estos tiene que ser simple. Tenemos el momento M en la sección SS, que está a una distancia A del apoyo A y a una distancia B del apoyo B. Si nosotros calculamos las reacciones de vínculo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el momento al girar así me levantaba este apoyo y me bajaba este apoyo? Luego,
la reacción, esta era hacia abajo porque este apoyo tiende a levantarse, esta era hacia arriba porque este apoyo tiende a bajarse. ¿Y cuánto valía? Valía el momento M dividido en la luz L. M sobre L me da A y me da B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Entonces, si yo ahora calculo el corte, yo digo, el corte infinitamente a la derecha de A, ¿cuánto va a valer? Si yo estoy ubicado acá, a la izquierda de mi sección, tengo la reacción en A. La reacción en A va hacia abajo. Entonces, mi mano izquierda me la baja con respecto a la de la derecha. Luego, el corte es negativo, ¿sí? Va hacia abajo. Y si ustedes se fijan, vamos corriendo esa sección y la vamos corriendo desde A hasta B y no hay ninguna otra fuerza perpendicular al eje de la viga. Por ende, el corte va a ser constante a lo largo de toda la viga, va a ser todo negativo y me va a cerrar en el apoyo B, me va a cerrar con la reacción RB. ¿Sí? Entonces tengo mi diagrama de momento. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí. Luego, si ahora analizamos el momento, fíjense, el momento en A, ¿no es cierto?, va a valer 0, porque no tengo fuerzas a la izquierda de A y tengo un apoyo simple o un apoyo doble, por ende no puedo tener momento. Tengo 0. Si yo voy desplazando mi sección a una distancia X, ¿no es cierto?, la voy desplazando desde A hacia la sección S donde está aplicado el momento va a ser menos RAI por la distancia X. Menos RAI por X. Y va a ir variando en forma lineal. ¿Hasta dónde? Hasta un punto que esté infinitesimalmente cerca a la izquierda de la sección S. ¿Sí? Entonces tengo menos MRAI por A, tengo este valor de momento. En cuanto yo pase al otro lado de la sección S, ¿cuánto va a valer mi ecuación de momento? Va a valer menos RAI por A, ¿no es cierto? Menos, más M. Entonces, más M significa este salto. Y a partir de ahí, vuelve a ser la misma ecuación. Es decir, si yo tomo la sección acá, voy a tener menos RAI por esta distancia X más M. Quiere decir de que esta línea y esta línea, ¿cómo son? Paralelas. Porque la ecuación, la ecuación que me rige esa recta es la misma. RA por X. Entonces, fíjense que si yo tuviera el momento este M aplicado en B, ¿sí? Mi diagrama, ¿cómo sería? Sería menos RAI por X, que iría variando desde A hasta B. Entonces esto vendría creciendo, 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 hasta que llegue acá, con la misma inclinación. Cuando llegue acá, ¿qué voy a tener?
voy a tener más M, entonces va a pegar el salto y va a bajar a 0. ¿Sí? Si por el contrario yo a M lo tengo aplicado en A, lo tengo aplicado acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener, apenas empiece, voy a tener M acá abajo. ¿Sí? Ahí, M. Y de ahí voy a ir bajando con menos RAI por la distancia X. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a 0. Quiere decir de que si yo trazo estas dos rectas de punta a punta de la viga, esta distancia que va a separar a esas dos rectas va a ser el valor de M. Y dependiendo dónde esté aplicado M, va a ser el diagrama que yo tengo. Si M estuviera acá, yo bajo aquí entre las dos rectas y me va a dar el diagrama así, así y así. Pero esta línea y esta línea siempre van a ser las mismas. Y el corte no me varía para nada dependiendo, digamos, del momento. El momento puede estar en cualquier parte de la viga que el diagrama de corte va a ser siempre el mismo. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Qué es lo que tienen que tener cuidado? Bueno, acá está dicho lo que yo les decía recién. Si yo pongo el momento acá, este diagrama va a ser triangular. Si lo pusiera del otro lado, no lo he hecho. ¿Qué es lo que tienen que tener cuidado cuando ustedes tienen un momento? Fíjense, vamos un poquito para atrás. Cuando nosotros teníamos una viga cargada con cargas concentradas, F1, F2, cuando nosotros estábamos en el diagrama de corte, donde las cargas F1 y F2 nos las afectaban directamente, nosotros tomábamos la ecuación de corte, veníamos hasta dónde, hasta una sección infinitesimalmente a la izquierda y después pegaba el salto de la carga y seguía nuevamente la ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, había una discontinuidad en el punto donde estaba aplicada la carga. ¿Pero en qué diagrama? En el diagrama de corte, porque estos eran fuerzas perpendiculares al eje de la viga que nos afectaban directamente al diagrama de corte. En este caso, lo que tenemos acá son pares, ¿no es cierto? No son cargas únicas, son pares. Y los pares nos afectan directamente ¿a qué? Al diagrama de momento. Entonces, tenemos que tener, cuando tenemos un par aplicado, tenemos que tener la precaución de trazar, de calcular la ecuación hasta una sección próxima por la izquierda y otra ecuación próxima por la derecha. Y ahí, ¿qué nos va a aparecer? Nos va a aparecer el salto del diagrama, la discontinuidad del diagrama por la aplicación de ese par. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. ¿O no? ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra consulta de los ejercicios que habíamos estado viendo y demás o no? No, No profe, tienen, ahora no. no tienen consulta de las cosas. Bueno, entonces yo con esto ya terminaría lo que es el tema de cargas y demás, y ya quedarían para mañana en la tarde. Va a empezar la ingeniera Amani con diagramas de vigas Gerber y de cargas inclinadas. Y yo regresaría el jueves de la semana que viene con
lo que es los diagramas en pórticos. Así que, bueno, cualquier duda que tengan o eso, el lunes a las 8, a las 6, perdón, tengo la consulta, me preguntan. ¿Algo más? No, profe. Nada más. Bueno, los vemos entonces el jueves en la mañana y mañana a la tarde a partir de las 16 con la doctora Mani. Siguen viendo las cosas. Nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego, Adiós. profe. Nos vemos, profe. Chao.